Nuevo Foro. Edición Feria Internacional del Libro Monterrey 2025. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuevo Foro desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025. Una producción periodística en la cual te acercamos la información más relevante por medio de nuestras plataformas universitarias, TV UDEM, Radio UDEM y Agencia Informativa UDEM. En la emisión de hoy hablaremos sobre el Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas que se lleva a cabo en la feria, así como la publicación 25 libros para entender al México del siglo XXI, desarrollada por la Agencia Informativa UDEM. Además, hablaremos sobre la obra destacada de otra autora colombiana, Pilar Quintana, que también se encuentra en la feria. Quédate que ya comenzamos. Al identificar que en México los costos para la producción de libros son muy altos y que hay muy pocos dirigidos a primeros lectores, el colectivo Mije Colmix inició un proyecto colaborativo e intercomunitario para impulsar la realización de publicaciones que difundan lenguas y rasgos culturales de la comunidad Mije. Tajeu Díaz, cofundadora del colectivo Mije Colmix, compartió en su conferencia Hacer realidad los libros que soñamos. Las actividades de la editorial Nanoki, la cual en español se traduce como Nuestros libros. La intervención y la adaptación de libros para colorear fueron las primeras iniciativas que emprendieron y han continuado con la edición y traducción de otros textos, así como con la organización de lecturas virtuales y talleres para editores comunitarios. En entrevista exclusiva para Nuevo Foro, Tajeu Díaz destacó el rol de los libros en el fortalecimiento del tejido social. Los libros nos abren nuevos panoramas, o sea, como mucha gente puede conocer otras realidades, otras experiencias de otras personas, y conocer más allá de nuestra propia experiencia también nos permite empatizar con el otro, y eso también es posible hacerlo a través de las lenguas indígenas. Asimismo, resaltó la necesidad de que instancias gubernamentales impulsen actividades y publicaciones que visibilicen lenguas de comunidades indígenas. Creo que debería ser una prioridad acercar libros de calidad, libros diversos, o sea, como no solo en este caso que vivimos en un país con una diversidad cultural tan grande, debería haber libros en todas las lenguas posibles. La jefa de fomento a la lectura de la Secretaría de Cultura, Yadiel Sánchez, subrayó la relevancia que tiene el Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas para el Estado. Desde la Secretaría de Cultura trabajamos el tema de fomento a la lectura y buscamos que suceda este Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Este es el tercer año que sucede y uno de los principales objetivos es visibilizar las lenguas que están en nuestro estado. Y en ese motivo hemos tenido invitados locales, pero también invitados nacionales. Informó para Nuevo Foro María Errejón y Rocío Soto. Durante el panel de rectores que se realizó la tarde del lunes, las universidades dialogaron sobre su papel frente a los desafíos globales. Con la participación del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Regiomontana, la reflexión giró en torno a los retos que tiene la educación superior frente a la irrupción de nuevas tecnologías, la desigualdad, la movilidad social, la migración y los empleos del futuro, así como la oportunidad que tienen las universidades mexicanas de trabajar por crear espacios de innovación e investigación y de construir soluciones para múltiples problemas, pero también de ser lugares de encuentro multicultural y de compromiso social. El diálogo Edición Incluyente, Hacer libros para todos, toditos los públicos, que se realizó la tarde del martes, expuso 3 proyectos editoriales inclusivos que muestran la manera cómo se puede trabajar para que la lectura sea una experiencia realmente posible para todas las personas. Los participantes en este encuentro fueron la mexicana Alejandra Cebes, quien fue diagnosticada con autismo y ha escrito e ilustrado 5 libros sobre este y otros trastornos. La colombiana Ángela María Hernández Sierra, con experiencia en la edición inclusiva de literatura infantil, y el colombiano Óscar Iván Díaz, fundador de Dado, Diseño para Todo, empresa que promueve la participación plena de personas con discapacidad en la vida social, cultural, educativa y laboral. La Agencia Informativa UDEM presentó el miércoles la última edición de su revista 3 Puntos. 3 de los articulistas de este número, María Virginia Bonpereira,
Pedro Enrique Moya y Patricia Fernández, junto con el director de la revista, Miguel Ángel Apuente, dialogaron sobre el futuro, tema central de esta edición, desde distintas perspectivas, como la tecnológica, la social, la política y la educativa. Con la participación del escritor colombiano de libros para niños Jairo Buitrago y de la ilustradora mexicana Amanda Mijangos, se llevó a cabo en la tarde de este jueves el diálogo una mirada crítica a la literatura infantil, en donde se trataron temas que afectan a la escritura dirigida hacia este segmento de la población, como la censura, los intereses comerciales de la industria y su incidencia política en la formación de lectores. Los primeros 25 años del siglo XXI han sido de mucha conmoción para México. La sociedad, la política y la economía han tenido múltiples cambios en este cuarto de siglo, marcados por el desarrollo acelerado de las tecnologías digitales, así como un nuevo rol del país dentro de la geopolítica global. Por medio de la guía de la agencia informativa UDEM, un grupo de autores e investigadores realizaron una selección de libros que son imprescindibles para entender estos cambios. Con el objetivo de fomentar un entendimiento de los sucesos políticos y sociales del país, la agencia informativa UDEM, con la asesoría de académicos de la universidad y un jurado conformado por escritores y editores, presentó la publicación 25 libros para entender al México del siglo XXI. El proyecto surgió con la premisa de que la literatura puede ayudar a entender complejidades de la realidad social. Manuel Tapia, catedrático de las carreras asociadas de Humanidades de la Universidad de Monterrey, compartió que el proyecto quería presentar una variedad de miradas sobre los cambios en el país en el primer cuarto del siglo. La escritora y poeta Dalila Flores, quien formó parte del jurado, destacó que el tema de la migración y las fronteras destacan en la conformación de la lista. Todos estos libros que están en la lista tienen la particularidad de que hablan de situaciones de personajes que están en fronteras y que están desplazándose, ¿no? Eso es una constante y eso nos lleva a hablar de la diversidad y de lo complejo que se ha hecho la sociedad mexicana, no porque antes no lo fuera, sino porque ahora hay mucho más visibilidad. Por su parte, Paulo Alvarado, académico de la Universidad de Monterrey, invitó a que los lectores se acerquen a los libros de la lista porque estos tienen la capacidad de impulsar la imaginación, de hacer preguntas. El hecho de que el lector se meta a estos 25 libros, primero va a ser un contacto con ese mundo imaginado que ya pensaron, imaginaron esos 25 escritoras y escritores, ¿no? Y en segunda fase viene el contraste. O sea, cuando cierras el libro y luego ves el México con el que estás rodeado, ves las noticias, ves lo demás, ya traes la resonancia del mundo que otros imaginaron y que a lo mejor tú ya empiezas como a hacer una crítica, ¿no? O sea, decir, quiero seguir viviendo este México o quiero ver otras realidades, ¿no? La publicación 25 libros para entender al México del siglo XXI la pueden encontrar en el sitio de la agencia informativa UDEM. Para el noticiero Nuevo Foro, con redacción de Carla Peña y Mía Peniche, informó Fernanda Galván. Comentario. Entre las escritoras que visitan esta Feria Internacional del Libro 2025 se encuentra Pilar Quintana. Nacida en Cali, Colombia, en 1972, Pilar Quintana comenzó su desarrollo profesional en el área de la comunicación social. Posteriormente se dedicaría al guionismo de televisión y después a la redacción de textos, mundo del cual no se alejaría jamás. Entre sus 3 obras principales figuran La perra, una historia de dolor y pérdida ante una pareja que no puede concebir hijos; Los abismos, la cual le otorgaría el premio Alfaguara 2021, en la que la concepción sobre cómo los niños no pueden comprender el mundo adulto que les rodea es cuestionada; y finalmente Noche Negra, la cual se presenta en esta edición de la Feria Internacional del Libro, donde temáticas como la angustia, la liminalidad, la identidad femenina son exploradas a través de los ojos de Rosa, su protagonista. La literatura contemporánea ubica a Pilar Quintana como un eje y la voz del mundo rural colombiano, en el que también se desafían temáticas tabúes entre la violencia y la maternidad, proporcionando así una mirada matizada sobre la vida cotidiana. Voces desde la FIL.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Azalia Simón y me encuentro haciendo un recorrido dentro de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues hoy toca conocer el stand de Colombia y ver qué actividades culturales nos ofrece este país invitado y sobre todo la literatura que tiene para ofrecer para todos los regios. Y bueno, ya me encuentro aquí en el stand de Colombia y me encuentro con Juan Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Platícanos un poquito sobre el concepto de este stand de Colombia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Este año pensamos organizar nuestro stand visualizando la biblioteca de escritoras colombianas en primera instancia, pero también buscamos hablar un poco de los ritmos, colores y palabras que nos identifican. Aquí entran temas desde el río, el agua, la diversidad, nuestras escritoras y también los autores imprescindibles que tenemos. Muy bien, háblanos acerca de la selección de títulos, porque la verdad es que veo que hay una selección bastante variada en cuanto a géneros, en cuanto a autores. ¿Cómo fue ese proceso de elegir cuáles son los libros que ustedes pues iban a traer desde Colombia? Sí, bueno, el criterio para esto pues parte desde una selección que identifique el libro álbum hasta lo académico, y en ese sentido pues cada género abarca como distintos temas que nos identifican: la música, la naturaleza, lo académico, y en ese sentido pues resaltan también los autores clásicos, pues desde Gabriel García Márquez hasta los autores más contemporáneos. Para nosotros es muy importante no solo hablar de lo que ya se conoce a nivel pues internacional, sino también de las nuevas voces que van saliendo hoy en día y que son tan importantes. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por compartirnos un poco del stand y de toda la cultura literaria que trae Colombia para el público regio. A ti, muchas gracias. Impulsar la lectura y la cultura como herramientas para construir la paz en Colombia es el objetivo de varios organismos que están implementando proyectos, a través de los cuales llevan libros a diferentes zonas del país y apoyan con la construcción de bibliotecas y otras formas de cultura. Durante el diálogo La lectura como eje promotor de la paz en Colombia, que se realizó ayer durante la Feria Internacional del Libro Monterrey, Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República en Colombia, y Diana Rey, directora de la Fundación para el Fomento de la Lectura, hablaron sobre los alcances para los proyectos La Paz se toma la palabra, que fue puesto en marcha el año 2013, y Bibliotecas Rurales para la Paz, que arrancó el año 2021, los cuales han contribuido para crear ambientes de diálogo y de paz en medio de las violencias y la guerra que vive el país sudamericano desde hace más de 6 décadas. Tanto la lectura como la lectura de otras cosas, como la lectura del arte, la lectura de la música, la lectura del territorio, y es interesante cómo hemos logrado mezclar todas esas formas de interpretar, de leer. Este tipo de proyectos locales en las comunidades con un objeto cultural permite que la gente cuente su propia historia y sea escuchado. El Banco de la República en Colombia implementó una red nacional de 29 centros culturales con bibliotecas públicas, museos y una amplia actividad musical, a partir de los cuales construye una historia distinta basada en hechos de paz y no de guerra. Creo además que las bibliotecas y los libros, por lo menos en países como el nuestro, abren la posibilidad de entender que el otro piensa distinto también. Diana Rey dijo que la fundación que dirige continuará impulsando otros de sus programas dirigidos a las madres comunitarias colombianas como promotoras de la lectura en la primera infancia. Para Noticiero Nuevo Foro informaron Santiago Isla y María Renela Sermán. Con este trabajo que resalta el papel de la literatura en la formación de sociedades más pacíficas, llegamos al final de la emisión de hoy de Nuevo Foro, una producción hecha por estudiantes, maestros y colaboradores de la Universidad de Monterrey por medio de sus medios académicos TV UDEM, Radio UDEM y la agencia informativa UDEM. Gracias por acompañarme, yo soy Andrea Zárate y los veo por acá en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025. Esta fue una producción de Radio UDEM, agencia informativa.